De regreso, cerrando la noche, de inmediato vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Es ingeniero civil, experto no solo en desarrollo de proyectos hidroeléctricos, sino que es experto en materia de energía y es un consultor internacional. Y hoy el ingeniero Bernardo Castellano nos va a ayudar a comprender qué está pasando en la República Dominicana con el tema eléctrico. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Bienvenido, ingeniero Castellano. Un placer estar aquí con ustedes y bueno, a sus órdenes. Primero, nos gustaría saber cómo funciona el sistema eléctrico dominicano. Bueno, el sistema eléctrico dominicano funciona como funciona cualquier sistema eléctrico en el mundo. Porque la generación de electricidad comienza con los generadores. Entonces, tú tienes la generación, pero esa energía cuando una vez se produce en las plantas que producen electricidad, tiene que ser transmitida a larga distancia, y entonces ahí entra la transmisión, que son las líneas de alto voltaje. En el caso de la República Dominicana, alto voltaje se define por encima de 138.000 kilovoltios. Entonces, de ahí esa energía llega a unas subestaciones donde la tensión se baja a un voltaje de distribución, que es la energía que recibimos en nuestras casas. Entonces, las líneas que vemos en las calles, eso es distribución, que es un voltaje mucho, mucho menor que el voltaje que se usa para transmitir desde el centro de generación hasta las subestaciones, donde luego ese voltaje se baja y llega a nuestros hogares. Entonces, ese es el sistema: generación, transmisión, distribución, y en el caso de nosotros la distribución incluye la comercialización. O sea, las distribuidoras, además de recibir energía en alto voltaje, transformarla en bajo voltaje y llevarla a nuestros hogares, también facturan. La comercializan. Exacto, la comercializan porque son las que emiten las facturas de los consumos que realiza cada cliente de la distribuidora. El tema de la generación, que es importante, ¿cómo está integrada las fuentes de generación energética en la República Dominicana? En términos de energía abastecida, o sea, no de capacidad instalada, que son cosas diferentes. La energía abastecida, ahora mismo alrededor del 80% es generación térmica, y definiendo generación térmica por la que se produce a partir de gas natural, a partir de gas de carbón, a partir de derivados de petróleo como el fuel oil número 6. Y luego el 20% sería energía renovable, que estaría compuesta por las hidroeléctricas, la energía solar y la energía eólica. Dentro de la generación térmica, el mayor componente de esa generación hoy día es la generación a base de gas natural, que representa alrededor del 55% de la energía que se abastece en un año. Estando el carbón en un segundo término, con alrededor quizás de un 20%, 24%, y el resto, un 8 o 10%, es a base de derivados del petróleo. En la generación, el 20% de la energía renovable, el mayor componente en términos de energía generada hoy día es la fotovoltaica, o sea, la solar. Luego le sigue la hidroeléctrica y la eólica, ahí más o menos en igualdad de condiciones. Identificadas esas fuentes, ingeniero, ¿cómo andamos en términos de generación? Y en términos de capacidad instalada, generación y demanda, a ver si uno entiende este problema. Bueno, la capacidad instalada está muy por encima de la demanda, porque capacidad instalada es la capacidad nominal que tiene cada central de generación. Pero sucede que las energías renovables, hidráulica, fotovoltaica y eólica, su capacidad instalada no está disponible 24/7, sino que, por ejemplo, la eólica solamente está disponible y no a su máxima capacidad cuando hay viento, que generalmente la mayor cantidad de viento ocurre de noche. Pero el viento es variable, entonces hay un momento en que tú puedes tener un pico de abastecimiento de eólico, pero luego esa generación cae por debajo del pico. En el caso del sol es lo mismo.
tú tienes un pico al mediodía más o menos, que es donde tú puedes tener la mayor oferta de generación solar. Pero antes del mediodía y después del mediodía es una curva descendente. En la mañana es una curva ascendente que va, vamos a decir, desde cero hasta llegar al pico, y en la tarde desde el pico hasta llegar a cero, que más o menos ya a las 6 de la tarde prácticamente no hay energía solar. Entonces, aunque tenemos capacidad en las renovables, no está disponible 24/7. Las hidroeléctricas lo mismo. Hay hidroeléctricas que sí están disponibles 24/7, pero su capacidad es muy baja, menos de 10 megavatios, frente a un abastecimiento ya comprobado de 4.000 megavatios. Entonces hay algunas hidroeléctricas que son de pico. Pico es que generan pocas horas al día. Entonces en esas horas están a máxima capacidad. Pero la mayor capacidad que tenemos nosotros en hidroeléctrica es en el orden de los 98 megavatios, que es la central de Higüey y de Tavera. Pero esos 98 megavatios que tienen cada una de esas centrales no están disponibles 24/7. Ahora, la generación térmica sí está disponible 24/7 y solamente depende de que haya combustible y de que la planta obviamente no tenga una degradación por el tiempo, que hayan tenido buenos mantenimientos. Pero la espina dorsal del sistema eléctrico de la República Dominicana es la generación térmica y lo seguirá siendo por muchos años más. Ingeniero Castellano, usted habló de una serie de variantes y sobre todo de forma de generación de energía, eólica, fotovoltaica, térmica. ¿Cómo se hace esa combinación para que quien se encarga de recibir toda esa energía, distribuirla de los diferentes puntos que vienen, sin que haya ningún tipo de choque y que se pueda distribuir? Ya usted habló de los cables de alto voltaje, eso va a una subestación, hay que distribuirla. Quien recibe toda esa energía, ¿cómo la distribuye? Bueno, quien recibe toda la energía es el sistema de transmisión, porque es el enlace entre el generador y las subestaciones de distribución, que son las que la llevan hasta los usuarios finales. Ahora, quien administra el mercado en términos de generación, de despacho de las unidades, se llama el Centro de Despacho de Energía, que es un organismo o es una división que está adscrito a la empresa de transmisión. Entonces ellos son los que programan las unidades hora a hora. O sea, semanalmente cada generador le indica a este centro de despacho su disponibilidad. O sea, si están disponibles para poder generar energía, porque siempre hay mantenimientos preventivos, porque todas las centrales del sistema, térmicas e hidroeléctricas, todos los años se someten a mantenimientos preventivos, y esos mantenimientos se programan con antelación un año antes. Entonces, cada generador le envía al organismo coordinador y al centro de despacho la programación de sus mantenimientos preventivos, y eso entonces se distribuye en el año. Entonces, siempre vamos a encontrar que en cualquier mes del año va a haber por lo menos una planta en mantenimiento, porque nosotros tenemos más de 12 plantas diferentes o más de 12 unidades. Entonces, el despacho es que determina en cada hora o en cada momento qué cantidad de energía suple cada generador, dándole prioridad a las renovables intermitentes, como son la eólica y la solar, porque esa energía no se despacha. Cuando yo digo que no se despacha es que tú no puedes programar a qué hora tú vas a inyectar determinada capacidad, porque eso va a depender de la variabilidad del sol, de la variabilidad del viento. Entonces esas tan pronto están disponibles para generar, entran al sistema y se les da prioridad de despacho. Y en función de la demanda, se despachan primero las renovables intermitentes, luego las hidroeléctricas y luego vienen las térmicas en función de su costo variable de despacho. ¿Qué es el costo variable de despacho? Es el cuánto le cuesta a una térmica producir 1 kilovatio hora. Entonces, la que produzca el kilovatio hora más barato, esa tiene prioridad en el despacho con relación a la que lo produce más caro. Perdón. Ahora mismo, las térmicas de menor costo variable de despacho son las de gas natural y luego recién la de carbón.
Escúchame, Junior, porque me gustó esa parte ahí cuando el ingeniero Castellano habló de darle prioridad a la que distribuyen o a la que venden la energía más barata. Y pues el día pasado estuvimos por aquí también a un experto que habló del tema y pues habla de que hay centrales que te pueden vender la energía, el kilo a 12 centavos de dólar, por un ejemplo, 18 centavos de dólar, y otras te hablan hasta de 75 centavos de dólar. Y vemos que como esa que venden el kilo a 75 centavos de dólar tiene capacidad o pueden entrar al mercado cuando tú tienes otras que te están vendiendo y te están ofertando la energía mucho más barata. En este momento que usted habló de darle prioridad a la que te suple más barata la energía. Fíjate, las renovables entran primero porque su costo variable es cero. Claro. Porque el costo variable lo que incluye es operación y mantenimiento. Operación que es básicamente el combustible. Entonces, cuando tú tienes una renovable que usa agua, sol o viento, el combustible es cero, por eso es la prioridad. Y además, en el caso de la intermitente, eólica y solar, tú no la puedes almacenar, al menos que tenga batería. Ahora, hay que diferenciar costo y precio. Porque cuando yo hablo de costo variable de despacho, yo estoy hablando de cuánto cuesta producir un kilo de energía a las centrales térmicas. Ahora, cuando hablamos de precio, y usted habló de 75 centavos, eso es precio de venta a la distribuidora, que es muy diferente a costo. Lo que pasa es que ese de 75 centavos, que es las barcazas de Asua, han llegado a vender a 75 centavos de dólar al kilovatio hora, y la que está en Boca Chica, que se llama Siva, esa ha llegado a vender el kilovatio hora por encima de $1, mientras Punta Catalina vende a 11, mientras las centrales que usan gas natural venden a 8. Eso es porque eso es precio, y el precio es costo más recuperación de capital más utilidades. Entonces, esas plantas que son las más caras del sistema, Siva de Boca Chica y las barcazas de Asua, son las únicas centrales técnicas que se han contratado en este gobierno, y resulta que son las más caras y las más ineficientes. Ahora, su costo variable es mucho menor que el precio. Perdón, su costo variable es mucho menor que el precio, porque el costo variable no incluye todos los elementos de recuperación de capital y de utilidades que sí está en el precio, y el precio se establece en el contrato que firman estos generadores con la distribuidora, porque hay una forma polinómica que establece cuánto es el precio de la energía y cuánto es el precio que se le paga por capacidad. Nosotros tenemos centrales de producción energética en el norte, en el sur, en el este. Esa energía que se produce en esas regiones, ¿dónde se almacena? ¿Viene a la ciudad y desde aquí se distribuye al país o se queda en cada una de las regiones? No, o sea, nosotros tenemos un sistema nacional interconectado. O sea, el país completo está interconectado a través de la línea de transmisión. Entonces, no importa dónde se genere la energía fluye por esa red de transmisión. Y en función de los consumos, entonces se concentra más donde más se consume. Entonces, el Gran Santo Domingo consume posiblemente el 60 o el 70% de la producción de todo lo que se genera en el país. Aquí es que está el mayor consumo, y luego está en Santiago. Y de ahí entonces se distribuye en menores proporciones a las diferentes provincias del país, donde obviamente el menor consumo está en la zona sur, porque el consumo está vinculado al tema de desarrollo. O sea, si tú no tienes en el sur un desarrollo económico, porque el sur es la zona más pobre del país, como dice la canción, el sur no tiene quien la escriba. Entonces el sur es donde hay menos consumo de energía. En el Cibao, ¿dónde se consume más energía? En Santiago. Porque Santiago podemos decir que es una metrópoli. Y Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, es una metrópoli. Entonces, ¿cuál es el gran consumo de energía que tiene el sistema nacional? Los consumos residenciales y los consumos comerciales. Porque aquí las industrias
no tenemos esa cantidad de industria que tengan estos altos consumos. Entonces aquí básicamente lo que se consume es a nivel residencial, a nivel de oficinas, y los hoteles que están concentrados esencialmente en la zona este, eso operan bajo un esquema de sistemas aislados, o sea, no se suple la energía a los hoteles del este a través del sistema interconectado, sino que hay una empresa que tiene la concesión como sistema aislado, que es generadora, transmisora, y distribuidora y comercializadora, que le suple a los hoteles toda la energía que ellos necesitan. Ingeniero, es buena esta conversación porque nos ayuda mucho a entender el tema eléctrico. Y teniendo ya como base lo que hemos visto, a mí me gustaría que usted comparta con nosotros, desde el punto de vista técnico, cuáles son los principales problemas que tiene el sistema eléctrico en la República Dominicana, que no logra satisfacer la demanda y que genera inconformidades que todo mundo manifiesta, y que por suerte para el gobierno no ha pasado de la incomunidad verbal a situaciones de protestas nacionales, como ha ocurrido en otras ocasiones. Bueno, mira, para responderte vamos a ir en el mismo orden de los agentes del sector. Generación. ¿Cuál es el problema de la generación? ¿Tenemos capacidad suficiente para abastecer la demanda 24/7? Y mi respuesta es no. Perdón. Sí. ¿Por qué no? Porque para usted hacer eso, usted necesita garantizar que bajo cualquier circunstancia, cuando una planta sale a mantenimiento preventivo o una planta sale por avería, usted tiene en reserva una planta que es capaz de suplir la energía que esa planta dejó de suplir. Y se establece que en un sistema eléctrico bien dimensionado, bien planificado, usted debe tener en reserva fría, que se llama reserva fría, una capacidad instalada en plantas térmicas de rápido arranque que sean capaces de suministrar la energía que suministra la unidad de la central de mayor capacidad de su sistema. En el caso de República Dominicana, tenemos la central de mayor capacidad Punta Catalina. En consecuencia, nosotros debemos tener en reserva fría 750 megavatios, para que así, cuando cada mes salen plantas por mantenimiento preventivo, va a haber una serie de plantas que pueden suplir esa energía y no se siente la ausencia. Es lo mismo, nosotros estamos en este estudio, tenemos energía, se va la luz, pero aquí hay una planta de emergencia. Esa planta de emergencia tiene la capacidad de suplir la energía que demanda el estudio. Eso es reserva fría. Entonces, ¿tenemos reserva fría equivalente a 750 megavatios? No. En consecuencia, no tenemos la condición de poder abastecer energía confiable, garantizable 24/7. Y nos falta mucho tramo por recorrer para llegar a eso. En transmisión. Transmisión es una empresa 100% estatal. Y es una empresa eficiente, extremadamente eficiente. ¿Cómo yo mido la eficiencia de transmisión? Por sus pérdidas. Y las pérdidas en transmisión están hoy día en menos del 2%. Mientras la distribuidora tienen 43% de pérdida. La transmisión, que es las líneas de alto voltaje que van desde el generador hasta la subestación de distribución, tienen menos de 2%. Y ese nivel de pérdida es comparable con cualquier empresa de transmisión a nivel mundial. A nivel mundial. Y esa es una empresa estatal. Y como que hay una campaña contra lo público, contra lo público, ahí tenemos una empresa pública que es eficiente. Excelente. Que es eficiente. Lo mismo, Punta Catalina es una empresa pública eficiente. Excelente observación. Que genera beneficios. La empresa de generación hidroeléctrica, que es 100% estatal, genera beneficios. Entonces, no es verdad que podemos decir categóricamente que lo público es ineficiente y lo privado es eficiente. Porque los grandes estafas que han habido a nivel mundial
han sido entes privados. Enron, por ejemplo, la crisis bancaria que hubo en este país, la crisis financiera que hubo en Estados Unidos, ¿de dónde provino la quiebra? De entes privados. Entonces, ahora, el gran problema en términos de eficiencia de gestión está en la distribución y la comercialización. Pero no es como dicen, que es porque el dominicano es mala paga. No. Me gustaría parar un momentito para ir a una pausa, porque yo creo que ese tema va a ser largo y se va a extender, ingeniero Castellano. Así que vamos a unos compromisos comerciales para poder pues darle una pausa a los amigos televidentes. Señores, conversamos con el ingeniero Bernardo Castellano, experto en proyectos hidroeléctricos, experto en estos temas de electricidad, y ya ustedes escucharon las pinceladas que está dando sobre la capacidad que tiene el país instalada, distribución, generación, así que nosotros sacaremos nuestras propias conclusiones de esta importante conversación. Vamos a la pausa. De regreso, cerrando la noche, esta interesante conversación con el ingeniero Castellano. El ingeniero Bernardo Castellano, la primera parte del programa, nos explicó cómo funciona el sistema eléctrico en la República Dominicana. Luego empezamos a ver los principales problemas. Indicó ya, digamos, un solo problema fundamental que tiene que ver con capacidad instalada y reserva. Tener un banco de energía fría suficiente, capaz de resolver el tema de la demanda cuando las plantas, por mantenimiento programado o por cualquier avería no programada, tener entonces respuesta a esa demanda. Un segundo problema, y algo que aquí que no es problema, es el tema de la empresa que se encarga de la distribución de energía, de la transmisión, que es sumamente eficiente. Pérdida alrededor del 2%, dentro de los rangos normales en cualquier sociedad. Pero está el tema entonces de la distribución, que ahí es que la canela se pone fina. Porque se habla que el promedio en el entorno latinoamericano y posiblemente en el continente es alrededor de 20, aquí anda alrededor de 40, 38, 39. Entonces expliquen un poco eso, ¿qué ocurre con la distribución de la energía? Bueno, la distribución siempre ha sido el patico feo del sector eléctrico. Pero miren cómo son las cosas de la vida y del destino. Cuando todo el sistema eléctrico estaba en manos estatal, o sea que existía la CDE de UNAE, Corporación Dominicana de Electricidad, y habían quejas porque habían apagones. Y aquí se vendió la idea. Se creó toda una narrativa de que entregarle el sector eléctrico al sector privado iba a ser la panacea, la solución. Pero yo quiero compartir con ustedes una información que posiblemente sea desconocida. En el 1986, cuando el PRD con Jacobo Magluta, siendo su candidato, pierde las elecciones y el doctor Balaguer vuelve al poder, en la transición entre mayo y agosto del 86, se crea una comisión de transición por el gobierno entrante, eso es, digamos, lo habitual, porque se crea una comisión que intercambia información con el gobierno que está preparando la entrega del gobierno. Exactamente, y va recolectando las informaciones. Y esa comisión que creó el doctor Balaguer la presidió el doctor Roberto Saladín y se conoce como la Comisión Saladín. Entonces, esa comisión, que tuvo varios miembros, se reunieron con las diferentes áreas del Estado en ese momento e hicieron un informe. Ese informe tuvo divulgación pública. Y ese informe establece que en lo respectivo al sector eléctrico, la CDE, se proyectaba que para el 1987 las pérdidas totales del sector eléctrico, o sea, distribución básicamente, iban a ser en el orden del 20-22%. Y que las transferencias económicas que el gobierno iba a tener que realizar al sector eléctrico en el 1986 para cubrir el déficit operacional de CDE
que básicamente esas transferencias tenían que ver mucho con los consumos de las instituciones públicas que no pagaban. Era 200 millones de pesos. Estamos hablando de 70 millones de dólares, porque en esa época el dólar estaba a 2.85 por peso. Pero aún en esa situación, habían apagones y la gente se quejaba. Y se vendió el caramelo de que el sector privado iba a resolver. O sea, que iba. ¿Y qué ha pasado? Que hemos pasado de 20% de pérdida, 22% y 60 millones de transferencias al sector eléctrico, al 2024, donde las pérdidas fueron 43% y donde las transferencias fueron 1.800 millones de dólares. O sea, eso ha tenido un crecimiento exponencial. Y el 24 ha sido el peor año en desempeño del sector eléctrico desde que aquí llegó la luz eléctrica por primera vez. El peor. Ahora, ¿por qué se produce eso? ¿Por qué? Bueno, porque no se hacen las inversiones en reducción de pérdidas. ¿Por qué? Porque aquí el PRM en la oposición, en su programa de gobierno, que está impreso y que posiblemente se pueda conseguir todavía en internet, estableció que ellos iban a invertir anualmente, mínimo en reducción de pérdidas, unos 180 millones de dólares. Y la realidad ha sido que entre el 2021 y el 23, porque el 20 fue un año compartido entre el PLD y el PRM, pero entre el 21, 22 y 23, la inversión no llegó a 160 millones de dólares por año. Y fue en el 24 donde entonces llega a 200 millones de dólares. Pero sin embargo, en el 24 es el año de mayor pérdida. Ahora, si usted coge, y yo tengo aquí este gráfico que es muy ilustrativo, ustedes podrán ver que entre el 2017 y el 2019, solo en reducción de pérdida, el gobierno de ese momento invirtió como mínimo 230 millones de dólares y un tope de 295 millones de dólares. Y en el 19 las pérdidas bajaron a un 30%. Entonces existe una relación directa entre inversión en reducción de pérdidas y reducción de pérdidas. Si usted no invierte, no va a reducir de pérdida, no va a haber reducción. Pero además de eso, existe también un problema de gestión, porque si yo llegué a tener 30% de pérdidas en el sector eléctrico, de pérdidas totales, y estas son cifras oficiales, para que después no digan que uno está manipulando cifras. Entonces, y luego me llegan a 43. Entonces, obviamente hay un problema de gestión combinado con falta de inversión. Pero en ese periodo de tiempo, en este gobierno, en 5 años se han transferido al sector eléctrico 5.600 millones de dólares. 5.600 millones de dólares. Que si se hubiera cogido el 20 o el 25% para invertirlo en reducción de pérdida, estamos hablando de 1.500 millones de dólares. Yo le digo a ustedes categóricamente que hoy día no tuviéramos problemas de pérdida en la distribuidora. Cuando hablamos de las pérdidas, no solo estamos tocando la energía que se pierde por las malas condiciones de los canales de distribución y de comercialización, sino también la energía que no se paga. Mira, existe lo que se llama pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Las pérdidas técnicas son las que están asociadas a los equipos que se utilizan para transmitir la energía que se genera. Hay pérdidas en las subestaciones, en los transformadores, en los interruptores, en los cables que conducen la electricidad desde la generación hasta la subestación, la distribución, y luego en esa subestación de distribución hay transformadores. Pérdida por mantenimiento. Entonces, las pérdidas técnicas se sitúan en el orden del 12 al 15%. Cualquier pérdida por encima de esos valores es pérdida no técnica. ¿Y a qué se debe esa pérdida no técnica? A fraude o a falta de medición. En el caso dominicano, se quiere vender la idea que el dominicano es mala paga, que se roba la luz. Sin embargo, cuando usted analiza las propias cifras oficiales que publica el Ministerio de Energía y Minas, las distribuidoras mensualmente cobran por encima del 95% de lo que facturan.
Pero si usted no factura el 38% de lo que compra, no la puede cobrar. Porque para usted cobrar tiene que haber una factura por el medio. Entonces, el problema financiero de la distribuidora está asociado básicamente a la falta de medición. Y la falta de medición está asociada a que no hay contadores. ¿Y quién es el responsable de comprar contadores? La distribuidora. Entonces, esas peleas son responsabilidad única y exclusiva de la distribuidora, que no hacen las inversiones. Pero ya usted, yo creo que ahí eso se cae de la mata, es un asunto de gerencia y de planificación. Y de inversión. Sí, porque si usted está dejando de cobrar por no tener el instrumento para medir la energía, y fíjese que la gente hace huelga en los barrios, quema goma, y lo que dice es que me den la energía que yo la quiero pagar, yo la pago. Pero de hecho, quiere que pague la luz. Pero las cifras oficiales dicen que la gente paga. 2 millones de clientes de la distribuidora que tienen medidores consumen mensualmente menos de 300 kilos al mes. Y hoy día, el que consume menos de 300 kilos al mes, ¿quién es? Un clase media, perdón, baja, un pobre. Porque 200 kilos al mes, ¿qué significa? O 300, que usted tiene una nevera, un abanico, iluminación, y televisores, y una bombita ladrona, porque no le llega el agua. Que es imprescindible. Entonces, si 2 millones de personas consumen menos de 300 kilos al mes, y el 95% de lo que se factura se cobra, entonces el pobre paga. El pobre paga. Ahora, el problema es que si yo tengo un colmado o tengo un negocio y ustedes van y yo les fío y no le doy una factura, o ustedes no me fían un pagaré, ¿cómo ustedes me van a pagar? ¿Cómo yo le cobro? Porque el problema es que la energía se fía. Porque cuando yo tengo un medidor, yo pago post-mortem, yo pago después que yo consumo. O sea que yo tengo un crédito. Claro. Es como la tarjeta de crédito, yo consumo y después pago. Entonces, si a mí no me miden mi consumo, ¿cómo me van a facturar y cómo me van a cobrar? Yo creo que es clave siempre responsabilizar a los terceros. Porque en definitiva, así como señala el ingeniero, los pobres pagan. Y yo no digo solo que pagan 2 veces, porque cuando no pagan energía, le suben los impuestos para que tributen, para cumplir con esas obligaciones, porque esos 5.000 millones que se han invertido en estos 5 años, 5.600. ¿De dónde han salido? De los impuestos y de los préstamos. Entonces, el tema, se ha dicho siempre que el problema eléctrico se envuelve todo un negocio en el que hay sectores que han salido muy beneficiados en perjuicio del pueblo dominicano. Y yo no sé, ingeniero, si lo que le voy a preguntar procede o no, pero vimos todo un escarceo en principio por privatizar nuevamente algunas de las generadoras que teníamos, sobre todo las hidroeléctricas. Creo que se anunció inclusive en un anteproyecto de que eso iba a ocurrir. Eso no se concretó por las reacciones, porque efectivamente eso estaba dejando beneficio. Algo que deja beneficio, ¿cómo tú lo vas a privatizar? Pero miren aquí, ahí está. Mírenlo aquí. ¿Qué dice esa noticia? El gobierno privatizará algunas empresas públicas y venderá acciones de Punta Catalina. Ahí vamos. Exacto, pero miren esto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Rijo Prevost. ¿Sí? Rijo Prevost confirma gobierno dominicano venderá acciones de EGI a sector privado. EGI es hidroeléctrica. La hidroeléctrica. Sí. Que eso es 100% estatal. Y o sea, funciona bien. Lo que funciona lo queremos vender. Lo que o sea, y todo eso es información pública. Claro. O sea, ahora tuvieron que echarlo para atrás por la presión de la sociedad. Pero y el fideicomiso, yo no sé, ahí voy. Y el fideicomiso de Punta Catalina, ¿qué era? Ahí voy. ¿Qué era? Yo no sé si fue que echaron para atrás. Además, aquí dice, gobierno va a vender Punta Catalina. ¿Y quién dio esa declaración? Lisandro Macarrulla, cuando era secretario de la presidencia. Ahí voy. Entonces no es que era un rumor, es que era una decisión. Era una decisión. Pero esa decisión no se materializó por la presión social. Pero nos buscamos otro mecanismo, que yo decía a alguien que hablábamos del fideicomiso, que cuando la República Dominicana quiere llegar, hay países que ya han salido. Por ejemplo, México, de un plumazo se llevó más de 100 fideicomisos, porque no es el modelo ideal
para la gestión de las cosas públicas con transparencia, por ejemplo. Y yo no sé qué papel juega el hecho de que hay una intencionalidad de los sectores privados de recuperar totalmente todo el negocio eléctrico. ¿Cómo yo nombro a una persona con intereses para que sea el que me gerencie el tema eléctrico en la República Dominicana? ¿Qué lectura se le pudiera dar a eso? Más allá de su capacidad, si la tiene, que no lo sé. ¿Qué lectura? Bueno, mira, sucede que esa persona que tú mencionas, que es Celso Marrancini, en el 16 de agosto el presidente lo nombra como jefe del gabinete eléctrico. Luego, en el 2022, lo nombra administrador de Punta Catalina. Y en el 2024, en enero, lo nombra presidente del Consejo Unificado de la Distribuidora. O sea, es un SAR. Pero un SAR que ha tenido menos poder que el que tuvo Antonio Almonte. Porque Antonio Almonte tenía todas esas funciones de manera simultánea, pero en adición era el ministro de Energía y Minas. O sea, Celso no es ministro de Energía y Minas. Ahora, Celso, en el 2024, que es el año que él está en ejercicio pleno de la distribuidora, ha sido el peor año de la distribuidora en su historia. El peor. Mayores pérdidas, 43%. Mayores transferencias del gobierno al sector eléctrico, 1.800 millones de dólares. Pero Celso estuvo en el sector eléctrico en el 2011, 2009, cuando el presidente Leonel Fernández lo nombra en la CDE, y también era una especie de SAR eléctrico. ¿Y cuál fue el resultado de la gestión de Celso Marrancini en el 2011 administrando la distribuidora? O sea, siendo el jefe de la distribuidora. ¿Qué dice ahí? No lo puedo leer bien. Frícelo ahí para poder leerlo. Sí, ahí. Acerca la cámara. Acerca la cámara para ver. Para que vean que es una noticia pública. Sí, para que no se esté improvisando aquí, no se esté sacando nada en ningún sitio. Yo estoy como la Jara. Son informes oficiales, definitivamente, sí. ¿Y cómo usted sabía que esa pregunta iba a salir? Porque te vino preparado. Bueno, porque yo sé por dónde viene el hotel. Marrancini revela, distribuidoras tuvieron pérdida por ¿cuántos millones de dólares que dice ahí? 228 millones de dólares. ¿Cuánto que dice? 328 millones de dólares en el 2011. 2011. Okay. En el 2011. Bien. Pero sucede. Ustedes se recuerdan la recompra de norte y de sur. Claro. Ocurrió en el 2003. Y eso fue motivo de escarceo. Es más, le echaron la culpa de la quiebra bancaria a la recompra de la compra de las ERE. En el 2004, un año después de la recompra criticada y satanizada, sucede que Edesur, que ya era propiedad del Estado, volvió a ser propiedad 100% del Estado, fue administrada 7 meses y medio por César Sánchez y 4 meses y medio por Rubén Bichara. Y sucede que en el 2005, cuando se hace una auditoría externa por una empresa internacional, esa auditoría arroja que Edesur en el ejercicio del 2004 obtuvo beneficios por 200 millones de pesos. ¡Wow! Y como Edesur es una empresa que está constituida según el Código de Comercio, que establece que el 10% de los beneficios se reparte entre la empleomanía, en el 2005 a César Sánchez lo llaman por teléfono de Edesur y le dicen: ingeniero, pase por aquí que hay un cheque para usted. Y sucede que el cheque le entregan a César Sánchez un cheque por 85,000 pesos como bono del beneficio. De la distribución del 10% de los beneficios. Que le tocó a él por administrar 7 meses y medio. Ahora, no me lo crean. Aquí está el cheque, copia del cheque. Aquí está copia del cheque, que si lo puede frisar. Una evidencia de las utilidades que hubo en el ejercicio. Sí. Y de la eficiencia del trabajo del sector público. Porque son empresas públicas. Y además un empleado público, que no es un empresario. O sea, ahora, léete la coletilla que dice ese cheque. César Sánchez Torres, titular. Bueno, vamos a dejarlo el tema de la cédula. Ex trabajador de la empresa Edesur Dominicana,
mediante el presente documento hago constar haber recibido en esta misma fecha y a mi entera satisfacción de la empresa Edesur Dominicana el cheque número 15365 por la suma de 85.070 pesos con 21 centavos. ¿Por concepto? Por concepto de pago total y definitivo de bono correspondiente a los beneficios obtenidos por la empresa en el año 2004. En tal virtud, declaro y hago constar que recibí la indicada suma sin ningún tipo de reserva, otorgando en consecuencia, por medio de este acto, formal recibo de descargo y finiquito legal a favor de la empresa Edesur Dominicana por la suma y concepto señalado. Esto está fechado en Santo Domingo el día 6 del mes de octubre del año 2005. Pero eso da una prueba, Junior, de que los Entonces, los empleados de las EDES quieren trabajar bien para recibir su bono final de año, ¿verdad? No, el tema no es que quieren trabajar bien, el tema es lo que está señalando el ingeniero. Es la eficiencia. Con tres ejemplos que ha puesto, con las hidroeléctricas, con Punta Catalina y con la EDE en el 2004, que los públicos pueden ser eficientes. Claro. Si usted pone la gente. Si pone la gente y si hay voluntad política de que las cosas se hagan correctamente. Pero sobre todo, depende mucho del que esté gerenciando. Y que eso echa por el suelo la teoría de que lo público, de que lo estatal no sirve. Pero miren, pero no solamente, porque esto es de este gobierno y que fue ratificado por Celso, le van a entregar la gestión de la distribuidora al sector privado. Y eso indica, es una admisión implícita de que el gobierno, con los funcionarios que nombró en la distribuidora, ha fracasado. Porque si hubieran sido eficientes... Es que discúlpeme, yo ahí le voy a corroborar, no voy a permitirlo, porque quien dirige todas las EDES es el señor Celso Marrancini. Él ha hecho saltar del cargo a todos los gerentes que han nombrado. Entonces, él ha nombrado sus gerentes. Pero no es lo mismo usted poner a un miembro del sector privado a dirigir una distribuidora que usted entregarle todo el control a una empresa privada. Y eso es la decisión de este gobierno, que le van a entregar al sector privado la gestión de la distribuidora dentro de 2 o 3 años. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué, si ya tiene la decisión tomada de entregársela al sector privado la gestión, por qué no se le entregan desde ahora? ¿Por qué esperar 3 años? Que hagamos las inversiones que hacen falta. Que están las pérdidas, Exacto. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que la cojan en quiebra. Se la van a entregar en quiebra. Se la van a entregar en quiebra. Ahora, al ritmo que vamos, la quiebra va a ser mayor. Ahora, si ellos admiten que no están en capacidad de nombrar funcionarios que recuperen la distribuidora, que obtengan ganancias como lo hizo César Sánchez y Rubén Bichara, entonces, ¿por qué esperar 3 años? Porque yo no me opongo a que le entreguen una gestión, porque una cosa es gestionar y otra cosa es vender propiedad. Porque yo soy un inversionista que busco rentabilidad en negocios y yo invierto en un hotel, pero yo no sé de hoteles. ¿Qué yo me busco? A una empresa especializada que conozca el mercado hotelero, el mercado de turismo y me la administre y me la gestione. Pero yo controlo el consejo de administración. Ahora, lo que dice este gobierno es que no tiene gente, o no confía, o no quiere usar a la gente, porque César Sánchez está ahí. Pero si César Sánchez lo tienen apaleado, lo tienen imaginado. Pero ahí están las experiencias. Creo que el ingeniero ha sido muy claro, definitivamente, y el pueblo lo sabe, es un asunto de gerencia, lamentablemente. Y de inversión. Gerencia, inversión, voluntad política. Planificación. Porque el problema que tenemos ahora de falta de generación es un tema que tiene que ver mucho con la planificación y sobre todo, y me dan un minuto, la crisis que hay de generación hoy día, que se ha agravado, es por el incumplimiento del sector privado. Porque el sector privado ganaron licitaciones en el 2022 para instalar 1.200 megavatios en 3 años.
Y por eso ustedes han visto un video que se ha hecho viral en esta crisis, donde el presidente anuncia que en el 2025 es el fin de los apagones, porque contaba con que los 800 megavatios iban a estar disponibles y los 400 megavatios de Manzanillo Powerline iban a estar en línea. Bueno. Y han incumplido. Y entonces, lo de Manzanillo le falta 4 años y lo de Powerline estará en 1 año. Entonces, esta crisis de generación, el gran responsable es el sector privado, que no cumplió con su contrato de venta de energía con la distribuidora y con la concesión que le otorgó el Estado a través de la Superintendencia de Electricidad. Ingeniero Bernardo Castellano, muchas gracias por comparecer aquí en Cerrando la Noche, pues, y dar esas explicaciones tan escuetas, tan importantes. Vamos a despedirlo. El señor Castellano es experto en proyectos hidroeléctricos, ingeniero civil, y pues este equipo encabezado por Junior Espinosa, quien les habla, nos despedimos. Y será pues hasta mañana.